Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, nos ponemos en tu presencia porque queremos oírte. Tu palabra es la que nos indica qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero necesitamos que tú nos inspires. Divino Espíritu de Dios, prepara el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, para que cada uno de nosotros podamos gustar y saborear tu palabra y dejarnos guiar por ella. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar, vamos a leer. Hoy no voy a leer la Biblia Reina Valera, hoy voy a leer la Biblia latinoamericana. ¿Tiene la latinoamericana? ¿Sí? Vamos a leer la latinoamericana. La Reina Valera no la vamos a dejar descansar hoy. ¿Por qué? Porque quiero hablarle con la Reina Valera, con la latinoamericana, que es un lenguaje más coloquial para nosotros. Y hoy no le voy a hablar a los protestantes, hoy le voy a hablar a los católicos. Para que ustedes sepan por qué nosotros estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos. Pero es un lenguaje que lo puede entender cualquiera. La Biblia protestante, pues es un lenguaje distinto al de nosotros. Vamos a comenzar con Efesios capítulo 1, versículo 3. Si ustedes la tienen, como tienen la Biblia Reina Valera, que no tenga Biblia, todos los obreros deberían tener Biblia, ¿no? ¿Por qué no la trajeron Biblia? ¿No tienen Biblia? ¿Ah? Deberían tener la Biblia. Vamos a escuchar. Vamos a tratar de... Hoy no voy a alargarme mucho. Solamente voy a tratar de gustar un pedacito la palabra de Dios para que entendamos por qué hacemos las cosas. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor. Observen cómo San Pablo explota en una alabanza. Ustedes observan que San Pablo explota en alabar a Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que lo motiva a hacerlo. Cuando uno da gracias a alguien y alaba a alguien es por algo. San Pablo tiene un motivo para darle gracias a Dios. Para alabanza a Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que a San Pablo le llama la atención? ¿Qué es lo que golpea su alma? ¿Qué es lo que le emociona? A nosotros nos puede emocionar otras cosas, pero a él, y eso es lo que estamos haciendo aquí, analizando ver qué es lo que a él le emociona. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. Capten. ¿Qué es lo que alaba y bendice Pablo? Alaba a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido en el cielo. Entonces ya nos pone la mirada no aquí en la tierra, sino en el cielo. Diciéndonos a nosotros que no solamente debemos centrar la atención en las cosas materiales, en las cosas terrenas, porque somos seres espirituales, que un día vamos a morir y vamos a ir a la presencia de Dios. Y dice San Pablo que ya Dios nos ha bendecido en el cielo con toda clase de bienes espirituales. O sea que San Pablo está diciendo, no pongan la mirada solamente en lo terreno. Hay tesoros, hay regalos,
hay cosas espirituales, que por cierto, esas cosas como no las vemos, son espirituales, entonces las tiramos a la basura. Mi trabajo como sacerdote es no tirarlas a la basura y dejar que ustedes comiencen a gustarlas, a saborear las cosas espirituales. Y por eso ustedes verán el afán de que todos los viernes ustedes tengan enseñanzas bíblicas. Que a ustedes se les dé las enseñanzas y puedan gustar y saborear las cosas de Dios, que son los bienes espirituales. Pero lo que me llama la atención de San Pablo dice, toda clase de bienes espirituales. Pero observen lo que debemos observar. ¿Cómo hacemos nosotros para tener toda clase de bienes espirituales? Que ya el Padre Dios nos lo dio. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en el cielo con toda clase de bienes espirituales. Pero ha faltado el detalle. ¿Cómo? ¿A través de quién? ¿De qué manera? Porque usted puede decir, ajá, ya no lo dio, está bien. Pero, ¿de qué manera hago yo para recibir esos bienes espirituales? Les hago la pregunta, ¿ustedes quieren recibir los bienes espirituales? Sí. ¿Uno poquito o todos? Ahí dice que Dios nos ha dado todos los bienes espirituales. Arriba en el cielo, el día que muramos. Pero la lupita la vamos a colocar para darnos cuenta cómo es que yo me agarro todos esos bienes espirituales. Repítanlo y ustedes me ayudan a ver si, de qué manera. ¿A través de quién? ¿O de qué persona? Otra vez. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. Ajá, ayúdenme a ver. Todos esos bienes espirituales, todas las bendiciones espirituales en el cielo, ¿nos lo ha dado Dios a través de quién? Cristo. Pero hay una palabra clave, en. ¿Y qué significa en Cristo? Dijo el colombiano, en llave, unido a Cristo. En Cristo. O sea que si yo no estoy en Cristo, baila. Porque Dios nos ha bendecido con todos bienes espirituales en el cielo en Cristo. Y yo tengo que unirme a Cristo. Y ahora ustedes verán que San Pablo no solamente nos dice que los bienes espirituales los recibimos en Cristo, sino que nos viene a decir cómo es que yo estoy en Cristo, cómo me integro a Cristo, cómo soy uno con Cristo. ¿De qué manera? Porque cualquier persona dice, yo estoy en Cristo, yo estoy unido a Cristo, sí, está bien, a la manera suya o a la manera que Dios dice. Porque en Cristo nosotros recibimos todos los bienes espirituales y celestiales. ¿Estamos claros, verdad? Y San Pablo sigue, ya entonces nos queda la incógnita. Es en Cristo, pero ¿cómo hago yo para estar en Cristo? Tengo que unirme a Cristo, porque es en Cristo que recibo los bienes espirituales. Siga. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. No solamente tenemos que estar unidos en Cristo, sino que si estamos unidos a Cristo, en Cristo Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo. En Cristo, o sea, cuando yo me uno a Cristo. Para estar en su presencia, santos y sin mancha. ¿No les dice nada? Si miramos la parte espiritual, entonces yo me uno a Cristo para estar en su presencia, santo, ¿y qué? Y sin mancha. O sea, no puedo lograr la santidad, no puedo lograr el reino de los cielos si no estoy en Cristo. Pero todavía queda la pregunta, ¿y cómo hago yo para estar en Cristo? Siga. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él.
Tan grande es el estar unido a Cristo, que en Cristo, cuando yo me uno a Cristo, inmediatamente paso a ser hijo de Dios. Me uno a Cristo. Claro, sabemos todos que nosotros no somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. El único hijo de Dios natural, ¿no? Estamos hablando naturalmente, es Jesús. Nosotros nos unimos a Cristo y al unirnos a Cristo pasamos a ser hijos adoptivos. ¿Y qué significa adoptivo? Que no éramos, pero nos adoptó en la persona de Cristo. O sea que no hay otra alternativa, sino que yo tengo que unirme a Cristo para yo poder estar recibiendo los dones espirituales, para yo poder ser hijo en el Hijo. Me uno a Cristo. Al ser Cristo hijo de Dios, yo me uno a Él, entonces yo paso a ser hijo en adopción, porque estoy unido a Cristo. Y de esa manera paso a ser hijo de Dios. Sigue. Así lo quiso y le pareció bien, para alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía Él en el bien amado. ¿A Él le pareció bien? Si yo hubiese sido Dios, lo hago de otra manera. A usted le hubiese parecido de otra manera. Usted hubiese pensado, es que yo no opino de esa manera. Yo pienso que Dios debería hacer las cosas de otra manera, a mi manera. Bueno, usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero Dios quiso hacerlo así. Listo. Sigue. En Él, en Cristo, en tanto y cuanto estoy unido a Cristo, y por su sangre, como estoy unido a Él por su sangre, fuimos rescatados. Aleluya. De modo que la sangre de Cristo me salva. Sí, la sangre de Cristo tiene poder. Sí, pero en cuanto yo esté unido a Cristo, en Él, su sangre me salva, en Él, si estoy unido a Él. Todavía queda la interrogante, ¿y cómo me uno a Él? Y se nos dio el perdón de los pecados. Y estando unido a Él, entonces no solamente su sangre me salva, sino que se nos da el perdón de los en cuanto y tanto estamos unidos a Él. Fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Eso es el amor de Él. Nosotros no lo merecemos. Son una parranda de pecadores, no lo merecemos. Ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría. Pero Dios, no conforme con eso, nos ha dado a conocer, nosotros no lo sabíamos, mediante los dones de sabiduría e inteligencia. Nos dio también la inteligencia para conocer cómo unirnos a Cristo, cómo recibir el perdón, cómo alcanzar el reino de los cielos. Este proyecto misterioso. Bárbaro, nos dio una inteligencia, nos dio una sabiduría para lograr entender que Dios tiene un proyecto misterioso. Subrayen las dos palabras. Uno, proyecto. Es un plan. O sea que no es fruto de la casualidad, sino que ya Dios realizó un proyecto y yo no se lo puedo cambiar. Ya lo que Él proyectó, Él lo proyectó así. Y cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Usted hace otro proyecto. Pero ya Dios hizo un proyecto. Y ya Dios dejó ese proyecto. Y yo lo único que tengo que aceptar es ese proyecto. Para eso me dio sabiduría. Para eso me dio inteligencia. Para que yo me dé cuenta que es un proyecto. Pero es un proyecto misterioso. ¿Y qué significa misterioso? Misterioso significa que para la mente a veces es difícil alcanzarlo por su propia cuenta. Misterioso significa, es un misterio. La gente puede pensar distinto, pero no importa. Es un plan de Dios
Es un proyecto y yo con la sabiduría y la inteligencia que Dios me dio, yo logro alcanzar cuál es el proyecto. Y cuando yo descubro el proyecto, yo digo, yo no puedo estar en otro proyecto. Porque bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en el cielo, en la persona de Cristo, para que a través de Él, en Él, fuéramos hijos adoptivos de Dios. Y por medio de Él, entonces, en Él su sangre nos salva. En Él recibimos el perdón de los pecados. Ah, caramba, pero es un proyecto, pero es un misterio. Y que la inteligencia y la sabiduría que Dios nos da, nos lleva a ver, yo quiero estar en ese proyecto. Yo quiero recibir ese misterio, aunque yo no lo comprenda. ¿Por qué es misterio? Porque no se puede comprender. Sigue. Este proyecto misterioso suyo. ¿De quién es? De Dios. Y si es de Dios, mande, yo lo acepto. No invento otro proyecto. Fruto de su eterna complacencia en Cristo. Lo quiso en Cristo. Fruto de Dios en Cristo. Yo pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren estar en ese proyecto o en el proyecto de Petronilo? ¿En el proyecto de Pánfilo o en el proyecto de Dios? Yo quiero estar en el proyecto misterioso de Dios. Y Dios me ha dado la sabiduría, me ha dado la inteligencia para poder lograr encontrar ese proyecto. ¿Cómo me uno a Cristo para yo alcanzar la salvación? Pues Dios quiso reunir en Él. Comienza a explicar el proyecto. Miren cómo explica el proyecto. Dios quiso reunir, observe, reunir. Ah, caramba. Entonces está haciendo de muchos uno solo. Está reuniendo. Un grupo, reuniendo en Él, en torno a Cristo, no en torno al alcohol, no en torno a la droga, en torno a Cristo. En Él, reunió en Él, mucha gente lo va reuniendo en torno a Cristo. Cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. Quiso reunirlos a Él, tanto los que están en el cielo, como los que estamos en la tierra. Pero el problema es, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? Nos reunió a todos. ¿De qué manera? En Cristo. En Cristo, repite 1000 veces. En Cristo. Yo no tengo agua. Agua pura. Usted sigue leyendo, compadrito. En un vasito, por mí, agüita. En Cristo fuimos elegidos nosotros. Ah, caramba. ¿Por qué no todos? En Cristo fuimos elegidos nosotros. Aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo. Ya estoy entendiendo. Entonces Dios está reuniendo a todos los que Él quiso y a nosotros en que fuéramos un pueblo suyo. A ejemplo del pueblo de Israel anteriormente. Él quiso reunirnos en torno suyo. Un pueblo suyo. ¿Y qué nombre le pondrá a ese pueblo? Que no está frío, ¿verdad? Si está frío, denme agua pura. Denme agua. Ajá. En torno suyo, un pueblo. ¿Y qué clase de pueblo será ese? ¿Y qué nombre le pondremos en ese proyecto de Dios? Que todos se reúnan en un pueblo, en la persona de Cristo, para que estando unidos a Él, pasen a ser hijos de Dios, pasen a ser también, a recibir todos los misterios del reino, los regalos espirituales. Vamos a ver. Decidió que fuéramos pueblo suyo a la espera del Mesías. Esperando al Mesías, ya. Siga. Con el fin de que sea alabada su gloria. Con el fin de que sea alabada su gloria. Así se le da la gloria a Dios cuando nos reunamos en un solo pueblo en torno a Cristo, unidos a Cristo. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad. Bárbaro, oigan esto. También ustedes al escuchar, y ese escuchar no significa solamente que les llegue al oído. Este escuchar significa al oír, creer y practicar la palabra.
Al oír significa hacerle caso a la palabra de Dios. También ustedes, al oír la palabra de la verdad, ¿sí? Sí. Al oír la palabra de la verdad, o sea, la palabra de Dios, lo que estamos haciendo ahorita. El evangelio que los salva. ¡Ah, bárbaro! También ustedes al escuchar el evangelio que los salva, aunque la palabra de Dios, eso nos viene a nosotros a indicar cómo salvarnos, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo es la gloria de Dios. Entonces yo estoy interesado en conocer esa palabra. Por eso estamos leyendo la Biblia, por eso la gustamos, porque ese evangelio me salva en cuanto y tanto yo escuche la palabra de Dios para poder ver el misterio, para poder ver el proyecto, para poder ver cómo me uno a Cristo. Sigue. Creyeron en Él. No creyeron en Pánfilo o en Petronilo, sino en el proyecto de Dios, revelado por Cristo en su evangelio. Siga. Quedando sellados con el Espíritu Santo prometido. Y si ustedes escuchan la palabra de Dios, están dispuestos a obedecerla, entonces están sellados por el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Que es el anticipo de la herencia. El reino de los cielos es en herencia, pero el Espíritu Santo viene a mí si yo hago lo que dice la palabra de Dios, si me uno al proyecto de Dios, si el plan que Dios tenía para poder darle gloria a Dios y para poder gozar del reino de los cielos. Pero ya San Pablo va a comenzar entonces a decir cómo es ese proyecto, cómo se llama ese pueblo, cómo me uno yo a Cristo. Dale. Por él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. Cuando Él libere a su pueblo, es para la gloria de Él. Va a salvar al pueblo para la gloria de Dios. Siga. He sabido cómo ustedes viven la fe según Cristo Jesús y el amor para con todos los santos. Bueno, dice Pablo, ya estoy seguro, cómo he sabido cómo ustedes viven la fe, la palabra de Dios. Y cómo practican el amor para con todos los santos, que es lo que siempre le hemos dicho. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Y ahí en eso conocerán que son discípulos míos. Y por eso es que estamos haciendo lo que hacemos. Y además, por la fe, que nos indica que tenemos que hacer todo eso. Y tenemos que caminar en fe. Siga. Por lo que no dejo de dar gracias a Dios. Ahora sí, Pablo dice, por lo que no dejamos de dar gracias a Dios, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en el cielo con toda clase de bienes espirituales en la persona de Cristo. Y de recordarlos en mis oraciones. Y dice Pablo, y los mantengo en mi oración. Cosa que yo también trato de hacer con ustedes. Ustedes no saben, y no sé si les interesa, pero todos los días sin fallar, ustedes están en mis oraciones. Son mis preferidos. Son los que yo amo, son mis hermanos, indiferentemente del color, indiferentemente del sexo, indiferentemente de lo que sea, todos están en mi oración. Y no dejo de orar ni un día pidiéndole a Dios por todos ustedes, porque para mí, ustedes son mis hermanos. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándole espíritu de sabiduría. Que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la gloria, se les manifieste. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía no se les abre el entendimiento. Hay gente que todavía no son capaces de comprender el misterio de Dios. Que todavía no les entra la palabra de Dios, que no les gusta la palabra de Dios. Y si la escuchan no les hacen caso. Entonces que el Dios, el Padre de la gloria, se les manifieste dándole espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Que le dé espíritu de sabiduría y de revelación, que se le revele para que lo puedan conocer. Porque hay gente que no le interesa conocer a Dios, que no le interesa conocer el proyecto de Dios, el plan salvífico de Dios, les importa un comino. Y sigue San Pablo porque él nos va a revelar
Ese proyecto lo va a revelar. No lo va a dejar oculto. Usted no lo va a dejar así en el aire. A ver, ¿cuál será ese proyecto? ¿Cuál será? No lo va a dejar en el aire. Él lo va a explicar. Siga. Que les ilumine la mirada interior. Que ustedes puedan ver a la luz del Espíritu, la parte interior. Para apreciar la esperanza a la que han sido llamados por Dios. Ustedes y yo podamos ver más allá de la muerte, lo que nos espera. La esperanza a la que han sido llamados por Dios. ¿A qué venimos a este mundo? ¿Qué nos ofrece Dios después de la muerte? Un día vamos a morir. Muchos de los compañeros de ustedes han muerto, obreros, familiares han muerto, conocidos han muerto. ¿Qué nos espera? Bueno, Dios quiere revelarnos qué nos espera también. La herencia tan grande y gloriosa que reserva Dios a sus santos y la fuerza incomparable con que actúa en favor de los que creemos. Entonces Dios nos tiene en favor de nosotros los que creemos en Él, en lo que lo buscamos a Él, nos tiene una herencia incomparable, una herencia lo maximito, el reino de los cielos. Para allá tenemos que caminar. Y sepan algo, que si yo hago todo el esfuerzo que hago, que algunos de ustedes lo entienden, otros no, que algunos de ustedes lo agradecen, otros no, lo hago por esa esperanza que tengo, por ese reino de los cielos que anhelo, porque yo sé que un día me voy a morir. ¿De qué me sirven las cosas? De nada. ¿Qué me voy a llevar? Nada. Solo lo que haga con ustedes, el bien que haga con ustedes es que yo me voy a llevar. Y no quiero llegar a la presencia de Dios con las manos vacías. Quiero llegar con las manos llenas de caridad, de haber hecho el bien sin mirar a quién, a todo el que pudiese, hasta donde me arrope la cobija, porque tengo una esperanza, tengo una ilusión, lo dice la palabra de Dios, y no puede fallar. Muero creyendo. Listo, si ustedes no quieren creer, problema de ustedes, pero yo muero creyendo. Sigue. Es la misma fuerza todopoderosa que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en la morada celestial. Por si alguno de ustedes cree que Dios no puede hacerlo, que Dios no le puede dar la gloria, que es mentira la esperanza, dice, es la misma fuerza gloriosa que hizo que Jesucristo entre los muertos y se sentara a la derecha del Padre. ¿Qué está diciendo en castellano? Que de la misma manera que Jesucristo logró resucitar, nosotros vamos a resucitar. Y que de la misma manera que Jesucristo está en el reino de los cielos, nosotros estamos llamados al reino de los cielos igualito que Jesucristo, pues Él ha permitido en su proyecto unirnos a Él para que así como Él murió, nosotros muramos. Pero así como Él resucitó, nosotros resucitemos. Y así como Él reina, nosotros reinemos con Él. Eso es lo que Él quiere. Pero todavía no nos ha revelado el proyecto. Nos está diciendo lo que nosotros buscamos, lo que nosotros anhelamos. Pero todavía no nos ha dicho cómo nos vamos a unir a Cristo. ¿De qué manera? ¿Y cómo es que nosotros aceptamos el proyecto? ¿Y cuál es el proyecto? Sigue. Por encima de todo poder, autoridad, dominio, soberanía. Por encima de todo poderío que se pueda nombrar en este mundo y en el otro. A Jesucristo lo puso a reinar por encima de todo. Nuestro Señor Jesucristo lo puso a reinar por encima de todo. Y entonces todos nosotros estamos llamados a unirnos en Cristo, formando un solo pueblo. Un solo pueblo. Y ahora vean la revelación. Vean la revelación. Aquí Pablo entonces dice que ya Cristo reina y nosotros vamos a reinar con Él, siempre y cuando aceptemos el plan misterioso que Dios tenía desde el principio proyectado en Cristo. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo, podemos lograrlo. ¿Y cómo nos unimos a Cristo? Atención, ahí viene. Dios colocó todo bajo sus pies. Listo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Dios colocó todo bajo los pies de Cristo. Él es el poderoso. Ahora vean cómo nos integramos nosotros a Cristo. Y lo constituyó cabeza. Escuche. Entonces Cristo, dice la Biblia, es la cabeza. Dios lo constituyó cabeza de la iglesia.
Ah, bárbaro. Entonces aquí ya hay un pueblo que según San Pablo vas a ser iglesia. ¿Iglesia qué significa? Congregación. ¿Y qué significa congregación? Unió a todos en torno a Cristo. En Cristo. Y a ese en torno a Cristo lo llamó iglesia. Y para que se den cuenta que es en torno a Cristo y que en Cristo somos hijos de Dios, en Cristo morimos y resucitamos con Él, en Cristo su sangre nos salva, en Cristo vamos a ser salvos. Entonces pone, y Cristo es la cabeza, otra vez, y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. Ah, bárbaro. Entonces vean, yo tengo que estar en Cristo. ¿Cómo? Si Cristo ya murió hace 2000 años. ¿Cómo? Si Cristo está en el cielo. ¿Cómo hago para unirme a Cristo? Ah, ya, dice Pablo. Imagínense ustedes, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Quieren unirse a Cristo? Si Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, yo quiero estar en el proyecto de Dios. ¿Y cuál es el proyecto de Dios? Que todos nos unamos en Cristo. ¿Pero cómo? Si Cristo no está. Listo, Él es la cabeza, no la vemos, pero sí vemos su iglesia, que es su cuerpo, y yo me uno a la iglesia, y al unirme a la iglesia, entonces yo puedo unirme a Cristo, que es la cabeza. Y en Cristo, en el cuerpo, que a su vez está unido a la cabeza, en Cristo yo soy salvo, en Cristo soy perdonado, pero tengo que estar en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, y es la manera de yo unirme. No me pierda aquí. Si ustedes quieren ver que es así, está escrito en 1 de Corintios, el mismo Pablo, capítulo 12, versículo 12, para que ustedes vean cómo nos unimos a Cristo, en ese cuerpo que es la iglesia. A ver, ¿cómo nos unimos? Las partes del cuerpo son muchas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. La iglesia es su cuerpo. Las partes del cuerpo son muchas. Pero el cuerpo es uno. Pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, reunió a todos en Cristo. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Todas forman un solo cuerpo. Entonces aquí está hablando que Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, nosotros somos muchos, pero tenemos que formar un solo cuerpo, una sola iglesia, para estar unidos a la cabeza. ¿Y cómo se hace eso? Óiganlo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Ah, yo me uno al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través del bautismo. Me uno al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando me bautizo, entonces estoy en Cristo, que por cierto, lo dice Pablo en Gálatas 3:27. Cuando yo me bautizo, soy uno con Cristo. Me revisto de Cristo, vivo en Cristo y soy heredero del reino, o sea, soy hijo en el Hijo. Pongan cuidado, Gálatas 3:27. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Por el bautismo nos entregamos a Cristo, uno en Cristo, en Cristo. Siga. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Todos ustedes son uno solo en, aquí aparece usted la palabra, en Cristo Jesús, uno solo, por medio del bautismo, a pesar de que somos muchos, uno solo en Cristo Jesús. El plan de Dios,
que todos nosotros por medio del bautismo nos unamos al cuerpo de Cristo, que a su vez está unido a la cabeza. Entonces en el Hijo somos hijos. Entonces en el Hijo podemos reinar con Él, podemos resucitar con Él, podemos tener la salvación, porque es el cuerpo. La cabeza dirige el cuerpo y nosotros nos unimos al cuerpo a través del bautismo en Cristo. De allí que la Iglesia Católica le da tanta importancia al bautismo. De allí que los hermanos separados no le dan importancia al bautismo, porque no saben para qué es el bautismo. Y el pastor repite como un loro: el bautismo solo para el perdón de los pecados, solo para el perdón de los pecados, solo, y un niño no tiene pecado y no hay que bautizarlo. Pero no sabe que con el bautismo nos integramos al cuerpo de Cristo para ser uno en Cristo. Y para unirnos a su cuerpo, que es la iglesia. Y Él es la cabeza. Pero la ignorancia es atrevida. Entonces dice que un niño no tiene bautizo, no tiene pecado. Y entonces por eso no hay que bautizar a los niños. Y usted dice, de lógica, usted en vez de buscar en la Biblia para qué es el bautismo, usted se queda analizando y dice, pues sí, para mí un niño no tiene pecado. El pastor tiene la razón. Sí, tiene razón. Yo no bautizo a mi hijo hasta que no esté grande. Pero no sabe para qué el bautismo. El pastor dice que para el perdón de los pecados. ¿Y qué dice la Biblia? Repítalo, el 27. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo. ¿Entregados a Cristo? Por el bautismo. ¿Y por qué los evangélicos no enseñan eso? Porque no les interesa el plan de Dios. Porque no les interesa el proyecto de salvación de Dios. Porque hacen lo que les da la gana. Pero aquí dice, todos hemos sido entregados a Cristo por el bautismo. En Cristo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes a través del bautismo, estamos hablando del bautismo, son uno solo en Cristo Jesús. Un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir uno solo? Uno solo significa yo solo. No, señor. Un solo significa un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y Cristo es la cabeza y un solo cuerpo, que según San Pablo es la iglesia. Y ahora, cuando yo me uno a Cristo y soy un solo cuerpo con Cristo, observen que somos entonces hijos adoptivos de Dios. Hijos en el Hijo. O sea, heredero del reino. Porque ¿quién es el heredero? El Hijo. Escúchenlo. Y si ustedes son de Cristo, si nos bautizamos, somos de Cristo, estamos unidos a Cristo, un cuerpo con Cristo. Atención, atención, vean cuál es el premio. También son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Tenemos la certeza, la firmeza, la seguridad, sin duda, que un día vamos a gozar de la herencia eterna que Cristo nos dejó, porque nos hemos unido a Cristo. Y en Cristo somos hijos, somos herederos. En Cristo por medio del bautismo. Pero esto no se lo enseñan a los protestantes. A los protestantes el pastor les dice es que hay que bautizar al niño para el perdón de los pecados. Un niño no tiene perdón, no tiene pecado, por tanto no se bautiza. Y los demás dicen amén, aleluya, gloria al Señor. Ese sí sabe. La ignorancia es atrevida. Entonces nos encontramos que por medio del bautismo nos unimos a un cuerpo con Cristo. Y ese cuerpo es la iglesia. Volvemos entonces a 1:22 de Efesios. Somos un cuerpo con Cristo. Cristo es la cabeza. La iglesia es su cuerpo. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Cabeza no dice de las iglesias. Dice de la iglesia. ¿Y qué significa de la iglesia? Varias cosas. Una sola. Segundo, que en el tiempo en que Pablo escribía esta carta, ya existía la iglesia. Y si en el tiempo de Pablo ya existía la iglesia, entonces no era la iglesia adventista. Porque esa no existía en ese tiempo. Comenzó a existir en el año 1800. Entonces no era testigo de Jehová, que comenzó como testigo de Jehová en 1941. Entonces no son los pentecostales unidos, nacieron en el año 1906. Entonces no son los evangélicos, nacieron en el año 1520 con Martín Lutero.
Entonces, ¿qué iglesia estamos hablando? Porque ya existía en tiempo de Pablo. Y era el cuerpo de Cristo. Ya existía en tiempo de Pablo. Y era el cuerpo de Cristo. Caramba. Algo pasa. Entonces el protestante puede decir, esa iglesia es mía porque estamos hablando de una iglesia espiritual. Una iglesia donde no hay, todos somos iglesia. Todos somos iglesia. Ya va un momentico. No digan mentiras. Porque si es verdad que ya existía una iglesia, era una iglesia ya estructurada. Al punto que Pablo le dice allá en Colosenses 1:24, si quiere lo lee 1:16, para que miren cómo Cristo es cabeza, lo vuelve a retomar Pablo, y después el 24. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible. Cristo, Siga. tronos, gobierno, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos y todo tiene en Él su consistencia. Estamos unidos a Él, tenemos vida, su consistencia. Él es Dios, si nosotros estamos unidos a Él, tenemos consistencia. Ahora, ¿cómo nos unimos a Él? Y Él es la cabeza. Él es la cabeza. ¿Cómo nos unimos a Él? Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Cómo nos unimos a Cristo? Porque en Él todo tiene su consistencia. Nos unimos a través del cuerpo que es la iglesia. Pero una iglesia ¿de qué manera? Versículo 24. Es una iglesia ya estructurada. No es una iglesia, como dicen los evangélicos, cualquiera somos, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. No, eso es mentira, eso es diabólico, eso es satánico, eso es palabra de Satanás. Yo no soy la iglesia. Para que ustedes se den cuenta que ya esa iglesia existía, que no son los evangélicos, que no son los testigos de Jehová, que no son los adventistas, que no son los mormones, que no son los pentecostales, vean que ya existía. Y la iglesia, que no soy yo, que es una institución, que ya está organizada, Pablo dice que él es ministro de la iglesia. Ponga cuidado. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo. De su cuerpo, el Cristo total es cabeza y cuerpo. De su cuerpo estoy sufriendo por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que es la iglesia. Y vean que ya es una iglesia organizada, instituida. No es que yo soy la iglesia. Porque Pablo me dice, yo soy ministro de Luis Toro, que es la iglesia. No, yo no soy la iglesia. Pablo dice, yo sufro por el cuerpo de Cristo. Un cuerpo, mucha gente que forma una congregación. Y es la iglesia. Y dice Pablo, siga. Fui constituido ministro. Bárbaro. Esa iglesia ya existía. Esa iglesia ya estaba organizada, estructurada. Ya tenía ministros. ¿Qué pasó con Martín Lutero? Acaba de nacer, 1520. ¿Y cómo me dice que es la iglesia de ellos? Ningún evangélico. Me pueden mandar la madre, me pueden mandar para el infierno, me pueden decir lo que sea, pero ninguno me puede refutar. Ya existía la iglesia. Con fundamentos bíblicos. Y ahí está claro, Pablo es ministro de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que no es algo espiritual, como dicen los protestantes, es que es una iglesia espiritual, no visible, no organizativa, no con ministerio, no, claro que sí. Pablo es ministro de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ustedes no existían en ese tiempo, ustedes acaban de nacer. Y cualquier tonto, si hoy quiere, funda otra iglesia. Y es la de Cristo, no. La de Cristo ya existía en el tiempo de Pablo cuando escribe esta carta. Entonces dice Pablo, yo soy ministro de la iglesia. Siga. Fui constituido ministro de ella por cuanto recibí de Dios la misión de llevar a efecto entre ustedes
su proyecto. ¡Ah! Acuérdense que es un proyecto misterioso de Dios. Y Pablo dice, yo no puedo realizar el proyecto de Dios si fuera de la iglesia. No lo puedo realizar. Yo realizo el proyecto de Dios dentro de la iglesia como ministro, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Hoy los cristianos modernos quieren realizar supuestamente el proyecto de Dios fuera de la iglesia. Fundan otra iglesia, creen en otra iglesia que no fundó Cristo, que no tiene 2000 años. ¿Y quién los va a salvar? Si nos vamos a salvar es en cuanto y tanto nos unimos a Cristo. En Cristo vamos a morir. En Cristo vamos a resucitar. En Cristo vamos. En cuanto que somos cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y dice Pablo, yo soy ministro. De llevar a efecto entre ustedes su proyecto, su plan misterioso. ¡Oh! Lo vuelve a decir. ¿Lo recuerdan que hice hincapié? Que era un proyecto, que era un plan misterioso. Y dice Pablo, yo estoy llevando el plan misterioso dentro de la iglesia como ministro. Me diga un protestante a mí que está llevando el plan de Dios. El proyecto de Dios. No, está llevando un proyecto de un hombre llamado Martín Lutero. Que por cierto, los protestantes que dicen, yo no creo en los curas. ¿Y quién era Martín Lutero? ¿Y por qué le creyeron a Martín Lutero? Los protestantes mienten. Yo no creo en los curas. ¿Y qué era Martín Lutero? El padre de los protestantes. ¿Qué era? Un cura. Entonces, que no creen en los curas. Ay, así mentira a otros. Que por cierto, el 31 de diciembre los protestantes, perdón, el 31 de octubre que ya nos acercamos, el día del diablo, nacieron los protestantes. Los protestantes en el mundo celebran su día el 31 de octubre, el mismo día que se celebra el día de Satanás. Qué curioso, ¿no? Que nacieron el día de Satanás. ¿Será que vienen de Dios? ¿Será que es un proyecto que tenía Dios? Le estoy mostrando que el proyecto que tenía Dios era una iglesia. Ese es su cuerpo. Y tenemos que unirnos a Cristo, para que dice Pablo, para realizar el proyecto que Dios tenía desde el principio. Y yo me hice ministro. Ah, bárbaro, ¿no? Al punto que el mismo San Pablo va a decir, bueno, siga un momentico ahí, falta un pedacito muy bueno. Muy bueno. Su plan misterioso que permaneció secreto durante siglos y generaciones. Ese plan permaneció secreto. Y para los protestantes todavía sigue secreto, no se ha revelado. Porque dice la Biblia, pedimos a Dios que les dé sabiduría, inteligencia para que puedan conocer ese plan. Este secreto acaba de ser revelado. Acaba de ser revelado. Si lo quieren creer, lo creen. Y si no lo quieren creer, pregúnteme si me importa. Pero ya fue revelado. Que le crean a los hombres, eso es problema de ellos. Pero ya fue revelado. Y Pablo se lo tomó en serio. Y lo habló y lo explicó. Este proyecto ya fue revelado. Verán si lo hacen, si se unen a Cristo en su cuerpo que es la iglesia, para reinar con Cristo. En Cristo. A todos los protestantes vienen a caerle a muela a la gente diciendo, yo estoy en Cristo porque yo creo en Cristo y soy salvo, aleluya, gloria al Señor. No, Señor. Debe estar en la iglesia de Cristo, el que es su cuerpo, y se integra a través del bautismo. Y ustedes ni siquiera creen en eso. Hay muchos protestantes no se han bautizado ni han bautizado a sus hijos. Aquí hay muchachos que no han vivo. De aquí la importancia de aquellos que no se han bautizado y los hijos que no han bautizado, para que sepan por qué tienen que bautizarse. Para estar en Cristo y con Cristo poder heredar el reino de los cielos y en Cristo poder resucitar y ser salvos. Este secreto acaba de ser revelado a sus santos. A sus santos. A los evangélicos no. Ellos ni santos tienen. Ellos no creen en los santos. Ha sido revelado a la iglesia de Cristo que sí tiene santos. Quiso darles a conocer la riqueza tan grande que su plan misterioso reservaba
a las naciones paganas. Quiso dar a conocer el misterio tan grande que estaba reservado. ¿Y por qué los protestantes, si es un misterio tan grande y es un proyecto de Dios y es un plan de salvación, por qué lo rechazan? Porque hay un supuesto pastor que le dice, vente conmigo y serás salvo. Te vas con tus zapatos y ropa al cielo, no tienes para qué pasar por purgatorio ni infierno, vas directamente al cielo. Y claro, una oferta de esa, ¿quién no la agarra? Cualquiera. Uy, yo me voy para el cielo. Todos los católicos malditos para el infierno, yo me voy directamente para el cielo. Pero ¿me puede dar pruebas bíblicas? Así como yo detenidamente con capítulos y versículos se lo estoy mostrando. ¿Me lo puede hacer? No. En Cristo no me puede usted mostrar donde diga en Cristo significa otra cosa. Yo le estoy desarrollando con capítulo y versículo, con la Biblia para que usted lo vea. Ahora, termina o falta un pedacito. Cristo entre ustedes y la esperanza de la gloria. Y si nos unimos a Cristo, que está entre nosotros en la iglesia, que es su cuerpo, tenemos nosotros la esperanza de poder gozar en su gloria, en la gloria de Dios, donde usted y yo anhelamos y esperamos un día estar en esa gloria. Ahora, mire, San Pablo dice, miramos otro poquito de lo que es la iglesia, le escribe a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. San Pablo le escribe que la iglesia es la casa de Dios. Pero ojo, no solamente eso, sino que si ustedes quieren estar en la verdad y quieren conocer la verdad, ustedes deben estar en la iglesia de Jesucristo, que es columna y base de la verdad. Escuchémoslo. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. La casa de Dios. Los evangélicos, ya va un momentico. La casa de Dios, nosotros los cristianos evangélicos, ya va un momentico. La casa de Dios, la familia de Dios. ¿Y qué es la familia de Dios? Que es la iglesia. ¿Qué es la familia de Dios? Esa que los protestantes dicen que es la gran prostituta, la gran Babilonia, que la iglesia no sirve para nada, que la iglesia no sirve para nada. Esa es la casa de Dios. Digan lo que les dé la gana. Digan que es la gran prostituta, la gran Babilonia. Digan lo que quiera. Pero yo me aferro a lo que diga la Biblia. Que la iglesia es la gran prostituta. Palabra de Satanás. Ningún protestante, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo, lo reto donde sea, me puede decir que la iglesia católica es la gran prostituta. Mira, aquí dice eso. Eso no lo dice la Biblia. Eso es palabra de Satanás. Pero aquí dice que la iglesia, una, es la casa, la familia de Dios. No varias iglesias, una, es la gran familia de Dios. Y ahora, y en esa iglesia, ¿qué se encuentra? Escuchen. Que es la iglesia del Dios vivo. ¿Por qué dice la iglesia de Dios vivo? Porque existe la luterana, que es la iglesia de Martín Lutero, la de José Smith, la de Elena de White, la de Carlos Parán, la de Petronilo y la de Pánfila. Pero no es la de Dios. La iglesia del Dios vivo ya existía en tiempos de Pablo. ¿Y qué era en tiempos de Pablo? Pilar y base de la verdad. Antes de que llegaran los protestantes, antes de que nacieran los protestantes un 31 de octubre, ya existía una iglesia que era la casa de Dios y que era columna y base de la verdad. Antes de que llegaran los protestantes, ya existía una iglesia, columna y base de la verdad. Ahora los protestantes son más papistas que el Papa, son más que Dios. Yo acabo de fundar una iglesia, esta es la iglesia verdadera, esta tiene la verdad. Todos juran lo mismo. Encuéntrese un evangélico para que vea, un pentecostal unido. Todos dicen lo mismo. No, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo soy la iglesia de Cristo. A Petronilo le patina, el Coco le patina. Demuéstremelo, demuéstremelo. ¿Cómo dice que es la iglesia de Cristo? ¿Por qué no hicieron la Biblia? ¿Cómo dicen que es la iglesia de Cristo y por qué no le pusieron capítulo y versículo a la Biblia? ¿Quién hizo la Biblia? La iglesia católica. ¿Quién hizo los capítulos y versículos de la Biblia? La iglesia católica. ¿Por qué los protestantes no dividieron la Biblia en capítulos y versículos?
¿Quién le dijo a los protestantes que San Mateo era palabra de Dios? La Iglesia Católica. ¿Quién le dijo que San Pedro era palabra de Dios? La Iglesia Católica. En ninguna parte de la Biblia dice San Mateo es palabra de Dios, San Marcos es palabra de Dios, San Lucas es palabra de Dios, San Juan es palabra de Dios, San Pedro es palabra de Dios. En ninguna parte. Reto a cualquier protestante. Solo sabemos que es palabra de Dios porque lo dijo la Iglesia de Cristo, la Iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad. Hasta los protestantes le creen a la Iglesia Católica porque es columna y base de la verdad. Y cuando los protestantes dicen la Iglesia es palabra de Dios, lo dicen porque lo enseñó, que la Biblia es palabra de Dios, lo dicen porque lo enseñó la Iglesia. Cuando los protestantes dicen el Nuevo Testamento tiene 27 libros, es porque la Iglesia Católica es columna y base de la verdad y ellos creen que 27 libros son palabras de Dios en el Nuevo Testamento. Que San Marcos es palabra de Dios porque lo enseñó la Iglesia Católica. Pero la ignorancia de los protestantes es tan grande que ni se dan cuenta de eso. Usted va a Tierra Santa, yo fui a Tierra Santa. Dígame, ¿quién tiene el lugar donde Cristo murió? La Iglesia Católica. Dígame, ¿quién tiene la tumba de Jesucristo donde Él resucitó? ¿Se acuerda que movieron la piedra? ¿Quién cuida eso? La Iglesia Católica. ¿Por qué no la tienen los evangélicos? Porque no existían. No cuenten a nadie. ¿Y por qué la Iglesia Católica tiene 2000 años con eso? Porque es la única que viene de Cristo. Constancia, pruebas hay. Vayan a Jerusalén, yo fui. Yo me metí a la tumba donde murió Cristo, donde enterraron a Cristo. La piedra que movieron, yo estuve ahí. ¿Por qué no la tienen los protestantes? ¿Por qué no la tiene la Iglesia Católica? Vayan a Roma. Miren ustedes la tumba de San Pedro, la tumba de San Pablo, la tumba de San Mateo, la tumba de San Marcos, la tumba de los apóstoles. ¿Por qué los protestantes no tienen ni una? Algo pasa, algo. Abran la mente, la inteligencia que Dios nos da. Ya existía esa iglesia. Y columna y base de la verdad. Ahora, esa iglesia estaba estructurada, tenía una jerarquía, tenía a alguien que lo mandara. Es columna y base de la verdad. Lo dice en el versículo 15. ¿Y qué dice en el versículo 1? Si alguien aspira al cargo de obispo. ¡Ay! ¿No es una iglesia espiritual donde no haya una organización, donde no hayan ministros? Ya en la iglesia de Jesucristo existían los obispos. ¿Y qué cargo tenían? Gobernar la iglesia. O si no, vean el versículo 3, que creo que es 3b. ¿Qué dice el 3b? ¿Ah? Amigo de la paz, defendido del dinero, que sepa. 4. ¿El 4? ¿4b? 4. 4a. Que sepa gobernar su propia casa. Y ajá. Su el obispo, pongan cuidado el versículo 4. Que sepa gobernar su propia casa. Gobernar, la palabra gobernar significa entonces de gobierno, que ya hay una jerarquía, un gobierno. Y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues, si no sabe gobernar su propia casa. Gobernar. Para el protestante que dice que no existía un gobierno en la iglesia, que todos son iguales, que no existía una jerarquía, que los obispos no gobernaban en la iglesia. Si no sabe gobernar su propia casa, vean que la iglesia tenía un gobierno, véanlo. ¿Cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? ¿Cómo podrá guiar a la asamblea? ¿Qué significa asamblea? Iglesia. Si no, busque la Biblia protestante para que vea que la Biblia protestante, lea la protestante. ¿No la tiene ahí? ¿Alguno tiene la Biblia protestante? Para que se den cuenta que dice, como alguno tiene la Biblia protestante, la tiene la Reina Valera por ahí en la mano. Entonces, ¿al teléfono? O en el teléfono. Ahí en el teléfono para que ustedes se den cuenta. Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Ahí está escrito en la Biblia Reina Valera. Para que ustedes se den cuenta. Porque asamblea significa iglesia. Y la asamblea, cuerpo, iglesia, tenía una jerarquía, ya estaba organizada. Y no eran los protestantes porque no existían todavía en ese tiempo. Era la única iglesia que existe. Pruebas hay, tanto en la Biblia como en la historia. Pues el que no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La iglesia de Dios es gobernada, es cuidada por los obispos, la de Dios. La de Petronilo Pánfilo la gobiernan los pastores protestantes. Pero la de Dios, los obispos. Que no está en la Biblia. Díganme a mí que no está en la Biblia. Y por eso entonces terminamos, para no alargarme. Todavía no termino. Pero ustedes verán que en el versículo 3:10 de Efesios dice, ¿para qué el proyecto de Dios de tener una iglesia? Era un proyecto misterioso, no se le había revelado a los santos, a ustedes se les da sabiduría, inteligencia para que puedan ver el proyecto de Dios, que todos estuviesen unidos a Cristo, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, que ya lo decíamos en Efesios 1:22. Ahora dice, ¿para qué fundó Dios la iglesia? En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme significa muchas formas de la sabiduría de Dios. Usted la va a encontrar en la iglesia, de ahora en adelante. Desde que Pablo escribió ya existía la iglesia, no dijo cuando vengan los protestantes en el año 1520 con Martín Lutero, el revolucionario, el que va a transformar la iglesia, el que va a renovar la iglesia, entonces ustedes podrán ver en ellos, en los evangélicos, la mucha forma de la sabiduría de Dios, ¿no? Digo, desde ahora, repítalo. En adelante. En adelante significa desde ahora. Los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Y si los protestantes dicen la iglesia no sirve para nada, no van a poder ver la mucha forma de la sabiduría de Dios. Y si los protestantes dicen todas las iglesias son iguales, no van a ver la mucha forma de la sabiduría de Dios que se ve en la iglesia. Y aquí está diciendo, no tienes que buscar nada en una secta, porque toda la sabiduría de Dios la encuentra en la iglesia. ¿Qué hacen en una secta? Y para que ustedes vean un poquito más, 3:21, a Dios, si usted le quiere dar la gloria, tiene que estar en el proyecto que Él hizo, que todos en Cristo, siendo Cristo la cabeza, la iglesia su cuerpo, todos pudieran darle gloria a Dios en la iglesia. Escúchenlo. A Él, a Dios, la gloria, cuando usted y yo aceptamos el proyecto de Dios y nos unimos al cuerpo de Cristo que es la iglesia, a Él la gloria en la iglesia, no fuera de la iglesia como hacen y enseñan los protestantes, que no es necesario la iglesia, que puedo ser salvo fuera de la iglesia. Aquí la Biblia dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Y miren que la iglesia está unida a Cristo. Yo me uno a la iglesia. A Él la gloria en la iglesia. Me está invitando a mí a unirme a la iglesia. Pero al mismo tiempo la iglesia está unida en Cristo. Pongo cuidado. Y en Cristo Jesús, la iglesia, que es el cuerpo, está unida a Cristo, que es la cabeza. Yo me uno a la iglesia. A Él la gloria en la iglesia. Me llama a mí unirme a la iglesia para la gloria de Dios. Y la iglesia tiene que a su vez estar unido a Cristo, que es la cabeza. Y en Cristo Jesús. Así es el proyecto salvífico de Dios. Si usted lo acepta, si no lo acepta, eso es problema suyo. Pero sí puedo decirle que yo muero feliz, porque a ustedes, mis queridos hermanos, les di a conocer el proyecto de Dios que estaba escondido desde antes de la creación del mundo y que fue revelado. Y que los protestantes quieren tapar. Y que los protestantes no quieren que ustedes conozcan. Pero que hoy, de corazón a corazón, se los doy a conocer. Otra vez. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Todas las generaciones y todos los tiempos, ¿qué significa? Todas las generaciones y todos los tiempos significa, cuando vengan los protestantes, no cambia nada.
Que vengan los protestantes, pero la gloria se le sigue dando a Dios en la iglesia. No importa que vengan los protestantes. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Esto significa, no lo cambia nadie, porque es un proyecto que ya Dios tenía preparado y lo dio a conocer para que usted y yo nos unamos y alcancemos la salvación. ¿Quién se salva? El que quiera. ¿Quién se condena? El que le dé la gana. Más claro, imposible. Ahora, vean ustedes que para que esa iglesia alcance esa salvación que somos nosotros, la iglesia de Cristo, dice Pablo, una cosa se debe mantener: la unidad. Capítulo 4, versículo 1 en adelante, de Efesios. La unidad es el secreto. Y ahora, ¿cuál es el lema de los protestantes? La división. Un pastor tiene una iglesia, Petronilo no le gustó como hace el pastor, se sale y funda otra iglesia. El otro no le gustó, comenzó con Martín Lutero. Martín Lutero no le gustó la iglesia, se separó. Vino Zwinglio, vino Calvino, no le gustó como hacían Martín Lutero, dividieron su iglesia. Y fueron saliendo miles y miles. Y ese es el lema de los protestantes. No me gusta, yo interpreto las escrituras por mi cuenta, yo puedo fundar una iglesia. Cualquier protestante en cualquier parte del mundo puede fundar una iglesia. Pero sepan que no es la de Cristo. Pero para ellos puede hacerlo, porque la división no es de Dios, es obra de Satanás. En el proyecto que Dios tiene, ustedes se dan cuenta, estamos leyendo Efesios 1, 2, 3, el proyecto que Dios tiene. Ahora el 4 dice que ese proyecto, para que se mantenga, debe haber la unidad. Prohibido por Dios la división. La división es de Satanás. La división no es de Dios. Es obra de Satanás. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Pon cuidado que dice Efesios 4, 1 en adelante. Escuchen. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Ahí viene el detalle de la iglesia unida. Ponga cuidado. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos. ¿Qué es lo que Dios pide en la iglesia? ¿Que se separen cuando estén bravos con el pastor y funden otra iglesia? No. ¿Que se separen de la iglesia y funden otra como hizo Martín Lutero? No. Que se mantengan unidos. Jesucristo le pidió al Padre, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad. Permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo. ¿Cómo es la unidad? ¿Cómo comienza la unidad? ¿Cuántos cuerpos? ¿Y qué es el cuerpo? Colosenses 1:18, no me lo pierdo aquí. Colosenses 1:18, ¿qué es el cuerpo? Porque dice un solo cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Colosenses 1:18. Para saber, porque aquí está pidiendo, suplicando, manténganse unidos. Un solo cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Qué es el cuerpo? Otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Cuántos cuerpos, cuántas iglesias quiere Dios? Repítelo. Allá. Efesios 4:4. Mantengan entre ustedes lazos de paz y 4:4. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Que si los protestantes supieran que este es el plan, el proyecto de Dios, no se dejarían engañar por Satanás, dividiendo el cuerpo de Cristo. Es uno solo. Un solo cuerpo. O sea, en castellano, una sola iglesia. De la que Pablo decía, yo fui ministro. De la que Pablo decía, los obispos están encargados de gobernar la iglesia como gobiernan su casa. Y esa iglesia es la iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad. ¡Caramba! Ahora, ¿por qué los protestantes vienen y engañan a la gente y dicen, no es una iglesia? Son muchas iglesias y todas las iglesias son iguales. La iglesia no salva a nadie. ¿Qué? Si la Biblia dice una iglesia.
Mantengan la unidad. ¿Y cómo se mantiene la unidad? Primero, una iglesia. Segundo, y un mismo espíritu. un mismo espíritu, no dejando de engañar de cualquier espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Una misma esperanza. Y vean ustedes cómo dice que no podemos dividir la fe. Pongan cuidado. Un solo Señor. Un solo Señor. Una sola fe. Ay, 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 ay. Ahí ya comienzan los protestantes a cojear de una pata. Ya no es una misma fe. Ya ellos no creen en la iglesia, ya perdieron la fe. Ya no creen en la Eucaristía, cosa que sus padres sí creían, porque eran católicos antes de meterse en evangélico. Ya perdieron la fe. Ya no creen en la confesión, cosa que perdieron, porque sus abuelos sí eran católicos y se confesaban, pero ya la perdieron. Una sola fe. Un solo bautismo. Ya ellos, dice, eso les pasa por lejos de la mente. ¿Qué es un solo bautismo? Nosotros nos volvemos a bautizar, porque a mí me bautizaron cuando yo estaba pequeñito, yo ni sabía lo que estaba haciendo. Yo me vuelvo a bautizar, pero la Biblia dice un solo bautismo. ¿A mí qué me importa? Yo hago lo que diga el pastor, pero Dios dice un solo bautismo. ¿A mí qué me importa Dios? Yo hago lo que diga el pastor. Mi Salvador es el pastor. Ahí dice un solo bautismo. Por eso el que se vuelve a bautizar comete un pecado que se llama apostasía, pecado mortal. Porque dice la Biblia, un solo bautismo. ¿y qué? ¿A dónde leen los protestantes que tienen que bautizarse de nuevo? ¿Dónde lo leen? Ojo, un solo bautismo. Entonces, el Señor nos está invitando a mantenernos unidos en la fe. Y por último, termino mostrándole que Jesucristo quiere que usted y yo nos mantengamos unidos en ese cuerpo que es la iglesia, porque Él la va a salvar. Capítulo 5, versículo 29. O lo lee desde el 28. ¿Qué dice el 28? Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo. A ver, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice Pablo, nadie aborrece su cuerpo. ¿Y Cristo? Ah, Cristo sí, aborreció la iglesia porque la iglesia se prostituyó, porque vino Constantino, aleluya, gloria al Señor, y prostituyó la iglesia. Entonces Cristo aborreció la iglesia y mandó a Martín Lutero y le dijo, Pánfilo, funda una nueva iglesia porque la iglesia se prostituyó. No, aquí dice, nadie, repítalo. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Que sepan los protestantes que Cristo nunca aborreció su cuerpo, que es la iglesia. Al contrario de lo que enseñan los protestantes, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Todo lo contrario a lo que enseñan los protestantes. Que Cristo aborreció la iglesia porque la iglesia se prostituyó. Y dicen mentiras. Todo lo contrario. Lo que Cristo es, cuida y alimenta a la iglesia, que es cuerpo suyo. Pues nosotros, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Queridos hermanos, nosotros somos miembros orgullosamente, dichosamente, del cuerpo de Cristo, que cuida y que alimenta y lo salva. Por eso no se deben engañar de los protestantes, porque vienen es a sacarlos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y les están haciendo daño. Porque Dios quiere es que nos unamos, porque en la iglesia es que Dios nos quiere salvar. Busque la Biblia Reina Valera para rematarlos con la Biblia Reina Valera, capítulo 2, versículo 47. ¿Por qué Dios quiere que yo esté en la iglesia, en su cuerpo? Porque el plan de Él es salvar a todos los que estén en la iglesia. Que no está en la Biblia. Que los protestantes me digan que la iglesia no salva a nadie. Que dice la Biblia Reina Valera 2:47. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo,
Y el Señor es Jesucristo. Que lo sepan los protestantes, el Señor es Jesucristo. ¿Y qué hacía el Señor? A ver si la iglesia salva o no salva. A ver si es importante la iglesia o si es una o son varias. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una. ¿Ya existía? Sí, entonces no eran los protestantes. Comenzaron a existir con Martín Lutero. El Señor añadía cada día a la iglesia. Mire, añadía, a ver si usted y yo nos metemos al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Añadía a la iglesia. ¿A quiénes? Los que habían de ser salvos. Que el Señor quiere que nos unamos a la iglesia. ¿Quiénes? Los que habían de ser salvos. Y cuando un protestante no quiere que usted esté en la iglesia de Cristo, es porque no trabaja para Dios como Pablo, para que se realice el proyecto que Dios tenía desde antes de la creación del mundo. Trabajan para que usted realice el plan del diablo, que es estar fuera de la iglesia de Cristo. Y Cristo vino a salvar su iglesia y quiere que todos nos integremos al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Yo sé que a los protestantes les duele, les pido perdón. De mi lado se van heridos, pero no engañados. Si no lo leen en la Biblia, no me crean. Pero si lo leen en la Biblia, es para que decidan o le creen a Dios, entonces son creyentes, o le creen a un hombre y siguen siendo creyones hasta que se mueran. Eso es problema de ustedes. Pero yo he tratado de exponerle con claridad la palabra del Señor. El que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga. Y si termino. Hebreos 3:7. Ya, para no terminar yo, sino que sea Dios quien termine esta enseñanza. Sí, para Salvador, sí. Pero yo quiero terminar ya. Sí, porque ya tienen cara de... no, pues yo tengo un compromiso hoy que es muy importante. De esta manera. Ajá. Hebreos 3:7. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. No voy a terminar yo. Voy a dejar que hable el Espíritu Santo. Otra vez. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Atención. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No le endurezcan su corazón. Protestantes del mundo entero que me siguen a través de las redes sociales, ¿qué dice el Espíritu Santo? Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Porque el protestante, en vez de creer lo que dice la Biblia, endurece el corazón y dice: ese cura me cae gordo, lo odio, es que ese cura se mete con nosotros, ¿por qué nos trata mal? ¿Por qué? No, les estoy evangelizando para ver si algún día se convierte. Papá Dios, te doy gracias por darme la oportunidad de ser mensajero de tu evangelio en medio del mundo y poder proclamarle como Pablo el mensaje, el proyecto de salvación que tú tenías para la salvación del mundo en la iglesia, que fuera el cuerpo de Cristo donde nosotros nos integráramos y Cristo la cabeza, nuestro Salvador, y así poder nosotros ser merecedores del reino celestial, de la herencia eterna. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de terminar, decirle a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, pongan la cámara para donde están los obreros. Estos hermanos que están aquí, saluden las cámaras porque lo van a ver en cualquier parte del mundo. Estos lo van a salir en todas partes del mundo. Aquí tenemos los obreros, ellos son los que están trabajando aquí en esta obra que tenemos en el refugio de Dios, donde recibimos a la gente que viene de otras partes, que van saliendo del país, que van llegando, les damos comida, y entre ellos mismos, ustedes ven aquí no hay ricachones, aquí hay pura gente humilde, pura gente sencilla, pura gente trabajadora. Vean las caras quemados por el sol, vean las manos con callo porque son trabajadores, pero esta gente es la que va realizando su trabajo poco a poco, con amor, por amor a Dios, y hacen que esta obra se lleve a cabo. Agradezco a todas las personas que nos ayudan en cualquier parte del mundo para que esta obra se lleve a feliz término. Aquí, gracias a ustedes, se les puede dar a ellos comidita, se les puede dar a ellos algo para que compren, un saladito por allí, porque la situación en Venezuela, ustedes a lo mejor no lo saben, pero los obreros sí saben cómo está la situación, y es muy difícil para encontrar trabajo aquí en Venezuela. Por tanto, si alguna persona quiere colaborar en esta obra, les doy el número de teléfono, allí pueden contactarse, le podemos dar
directrices cómo pueden ayudarlo. El teléfono es más 58 414 7225 821. Lo repito, más 58 414 7225 821. O el de mi secretaria Maribel, más 58 416 577 0195. Lo repito, más 58 416 577 0195. Y vamos a impartirle la bendición de Dios para todos ustedes, para continuar con la obra que estamos haciendo, de repartirle algunas cositas a estos obreros, los que han ido creciendo en la vida espiritual. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.